estamos hablando sobre el tema del neoconstitucionalismo en el siglo XXI, enfocando este tema a nivel mundial o a nivel nacional. En el Ecuador, el neoconstitucionalismo ha habido siempre, no solo en este siglo, sino en los siglos pasados. ¿Qué significa neo? Nuevo. Nuevo. Es una expresión, una palabra griega que significa nuevo. Constitucionalismo, nos estamos refiriendo a la Constitución. Porque eso hay que hablar claramente, ¿no? A veces las personas, o en casos, en ocasiones uno habla palabras muy técnicas. Soy enemigo de utilizar el tecnicismo en las charlas, porque acude todo el placer público y hay que utilizar las palabras más adecuadas para que sean entendibles al presente, ¿no? Ahora bien, para llegar a la Constitución del Ecuador, que hemos tenido más de 20, inclusive los historiadores no saben cuántas, unos dicen 18, otros 20, 25 y 26. Pero antes de eso, tenemos que remontarnos a la historia de los derechos humanos, desde la Revolución Francesa hasta los actuales momentos. Pero antes de la Revolución Francesa también tenemos antecedentes, porque vemos los 10 mandamientos, vemos el Código de Hammurabi, el Código de Manú, todos esos históricos donde vemos leyes plasmadas en defensa de los derechos humanos de los pueblos. Ya así llegamos rápidamente al año 1789 en Francia, donde vemos, después de esta Revolución Francesa, que el pueblo reclamaba igualdad, fraternidad, libertad. Vemos plasmada la primera manifestación de velación por los derechos humanos. Posteriormente a ello, nos trasladamos hasta el siglo pasado, 1948, 68 años, 67 años, 65, 66 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene 30 artículos nada más, pero donde se ve plasmada la realidad de la comprensión, de la valoración de los derechos humanos para el hombre y el ciudadano. Ya vamos a llegar al Ecuador, pronto vamos a llegar al Ecuador, pero después de ello vemos que en el siglo pasado encontramos la realidad de la violación a los derechos humanos en ciertos países, porque no solo se trata del Ecuador, estamos hablando del neoconstitucionalismo en el siglo XXI, pero que hay que hablar de antecedentes, por supuesto. El siglo pasado fue catastrófico en lo que refiere a la violación de los derechos humanos, sobre todo en la Alemania de Hitler. Ya anterior a ello tuvimos la Primera Guerra Mundial, pero vino Hitler a violentar los derechos del hombre y del ciudadano cuando él quiso realizar o transformar a una humanidad total y completa y discriminó totalmente y pisoteó los derechos humanos cuando quería construir una raza aria, una raza poderosa. Pero ocurre que eso no pudo realizarse porque la idea de este hombre era engañar a su propio pueblo y engañarse a él mismo. Una vez que termina esta situación en la Segunda Guerra Mundial, pues vienen los famosos tribunales de Nuremberg. Ustedes saben, ustedes recuerdan que el tribunal de Nuremberg se formó para esta ocasión. En la historia, en el siglo pasado, se formaron tribunales especiales creados por las Naciones Unidas. En el tribunal de Nuremberg se llevó a los tribunales a médicos alemanes, a militares alemanes, a generales alemanes que habían atentado y que fueron indirectamente y directamente culpables de este genocidio, de esta exterminación, de esta lesa humanidad y genocidio de exterminación, no solo a la raza judía, sino a homosexuales y a gitanos que los perseguían por todos lados. Pero ¿qué sucede? Que se formó el tribunal de Nuremberg, donde llevaron ante este tribunal a altísimos jerarcas del ejército alemán, de la SS, de los nazis, ¿no? La SS de los nazis, hablamos de la conexión con Rusia, Alemania, y pues la mayoría de ellos fueron llevados a la horca, ¿no?
Ustedes saben que lo más grave que ocurrió en el siglo pasado fue la exterminación de los judíos, que se dice que fueron 6 millones, pero eso hay una cifra negra oculta en que en realidad fueron más de 10 millones en el exterminio más grande que hubo en el siglo pasado por parte de los nazis, por parte de Hitler, y que eso fue denunciado profundamente ante el mundo, y que si no es por la intervención de los aliados, entre ellos Inglaterra, Rusia, que se une a Estados Unidos por primera vez, imagínense ustedes, para detener el triunfo de Hitler, porque si no se hubieran unido los aliados, Hitler hubiera ganado, y en este momento nosotros ni existiríamos siquiera. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial es que nacen las Naciones Unidas para que los pueblos del mundo se unan y poder firmar actas, convenios, tratados para hermanarnos. Pero todo eso es entre comillas. Todo eso es entre comillas porque, mire, estamos en plena guerra por los pueblos del Oriente y en todas partes del mundo. Se ha detenido al presidente Evo Morales flagrantemente violando el derecho internacional. ¿Cómo puede ser posible? Solo por la supuesta creencia de que iba en el avión con el agente norteamericano del apellido Snowden. Eso no puede ser posible. No puede ser posible que esto ocurra en pleno siglo XXI. ¿Y dónde está la Constitución? ¿Dónde está el avance del neo o del nuevo constitucionalismo? Se ha pisoteado totalmente. Si se formó las Naciones Unidas es precisamente para un avance de los pueblos, llegar a un entendimiento y que no se viole tanto este aspecto legal de los derechos humanos. Pero si vamos a comenzar, podemos comenzar todos los días y ver que las Naciones Unidas tienen un Consejo de Seguridad. ¿Sí o no? Pero en el Consejo de Seguridad solo lo forman 5, 6 o 7 países, y entre esos países están las potencias y uno que otro país pequeñito latinoamericano que no lo toman en cuenta. Pero ellos deciden la suerte del mundo, aparte del grupo de los 8. Ustedes saben cuál es el grupo de los 8, de los 7, de los 8, de los países más poderosos del planeta. Juegan con la suerte de los habitantes del mundo. Me respeto a los Estados Unidos, me respeto a China, a Rusia y a todas las potencias, pero hay que abrirle los ojos, hay que abrirle al pueblo mundial la situación, porque todos formamos parte de este mundo. No se puede violar los derechos humanos todos los días. La Constitución del Ecuador es una de las constituciones más hermosas del planeta. Rafael Correa ha logrado algo maravilloso. No, y ya vamos a hablar sobre lo que escuchábamos del expositor en la videoconferencia sobre el aspecto internacional de los derechos humanos. Ya, pero él manifestaba en el grupo catedrático mexicano de que precisamente la situación de la constitucionalidad es cuando se violan también los derechos humanos, porque la Constitución nueva del siglo XXI es garantista, es valorativa, es respetuosa al derecho humano del ciudadano. Es más que nada una constitución filosófica, ideológica, doctrinaria y también, por supuesto, bíblica. Pero vemos la protección. Vuelvo a repetir, la Constitución ecuatoriana de 2008 es una de las cartas más poderosas del planeta. Bienvenida para nosotros, el pueblo ecuatoriano. Felicitaciones al gobierno ecuatoriano, pero todo no es perfecto. Todo no es perfecto. ¿No? Yo no estoy en el gobierno, hay que aplaudir siempre, como he dicho, lo que es bueno, lo que es excelente que se hace, los cambios en la educación, ¿ya? Pero tampoco siempre, para ello hay que saber discernir y decir, perfecto, o esto hay que sugerir que mejore, ¿no? Entonces, en la Constitución, como se hablaba en el internacionalista, respecto a la garantía
de la libertad, la garantía que tienen los jueces ahora para valorar la conducta de la persona que está detenida o está por detenerse, está en manos de un juez. Ya se le está dando un poder supremo. Pero en todo caso, los jueces son falibles también. Ningún juez es infalible. Entonces, ¿qué sucede? Vemos, ya vamos a entrar en un tema importante sobre esto, de que la justicia, el modelo de justicia del Ecuador se ha tomado copiando al modelo chileno. Lo hemos escuchado, ¿sí o no? Lo hemos escuchado. El modelo chileno es maravilloso, pero viene la falla del ser humano. ¿Cuál es la falla? En la Constitución chilena, porque las constituciones varían pues, de acuerdo al cantar del gobierno de turno, bien hecho por Rafael Correa, que está haciendo lo correcto. Pero ¿qué sucede? ¿De dónde nacen las garantías de las constituciones del planeta? Nacen precisamente de las Naciones Unidas, de las cartas, tratados y convenios que se firman y ratifican. ¿Qué sucede? Que hasta hace 10 años, hasta hace pocos años, antes de la Constitución de Montecristi, en el Ecuador muchos jueces, por no decir el 99%, desconocían de que tenían que aplicar los tratados y convenios internacionales, porque los tratados y convenios internacionales están, damas y caballeros, sobre las constituciones de los países, sino que había una ignorancia absoluta al respecto. Ahora, con la Constitución de Montecristo, se ha adecuado en gran parte lo que dicen los tratados y convenios internacionales celebrados en las Naciones Unidas. Porque si el Ecuador tiene que firmar un documento, un tratado internacional en las Naciones Unidas, luego tiene que ratificarlo para que esa ratificación ingrese a la Constitución del Ecuador. Eso no se hacía antes con las constituciones anteriores. Ahora, por primera vez en la historia, se está dando ese gran paso. Entonces, pero se violan los derechos a cada rato en otros países y no puede seguir así. Lo que sucede es que al juez se le da un supremo poder. Hago la equivalencia, la comparación con Chile. Hemos copiado el modelo chileno en gran parte. Pero ¿qué sucede? La falla enorme está en los jueces chilenos. América dice de que los jueces chilenos son impolutos, transparentes. Y yo digo que no, con el respeto de algún caballero o dama chilena que se encuentre presente. ¿Por qué digo que no? El sistema puede ser casi perfecto, pero digo que no, porque los jueces en su mentalidad tienen algo que está fallando. Personalmente lo digo porque soy el primer abogado que presentó una querella criminal en contra de Augusto Pinochet. El próximo septiembre 11 se va a cumplir 40 años de la masacre en Chile, cuando Salvador Allende estaba en el poder como presidente, lo derrotó Pinochet, que era general del ejército. ¿Qué sucede? De que Pinochet, en su mente traicionera, envió comunicados por las radios, por la televisión en blanco y negro en esa época, de que los extranjeros se entreguen a los repartos militares o policiales para salvaguardar su vida. Se violentó la Constitución. Cuando ya hay dictadura, ya la Constitución se la guarda en el archivo, ya no hay Constitución, hay poderes supremos, dictatoriales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, de que muchos extranjeros se entregaron a los repartos militares y policiales. Mi hermano, que fue egresado de la Facultad de Medicina, estaba haciendo un posgrado en el pueblo, en la ciudad de Temuco, en el hospital de Temuco, gracias a una beca que obtuvo. Entonces, ¿qué sucede? Él tenía sus ideales puros socialistas, pero estaba estudiando, estaba dedicado a la investigación científica. Y pues Pinochet dijo: entréguense a los repartos militares, y él pues sin ninguna duda no fue a la embajada del Ecuador, no fue a pedir asilo, sino que fue a una comisaría de policía de carabineros en Temuco.
Felizmente fue acompañado de su novia, una dama chilena que estaba en sexto mes de embarazo de gestación. Ella me entregó para verificar como testigo de que estaba entregándose para tomarle la declaración de que era ecuatoriano y le dijeron: no se preocupe que mañana el doctor está en Ecuador, para que esté tranquilo por allá. Ella se quedó porque la iba a retirar al siguiente día. Al siguiente día que iba a ver cómo estaba para dejarlo embarcado en su retorno a Ecuador, le dijeron: ya el doctorcito no está. Ya lo devolvimos, lo dejamos en la frontera, así que váyase lo más tranquilo. Eso fue hace 39 años. ¿Qué pasa? Que al doctorcito, mi hermano, lo sacaron una madrugada. ¿Dónde se lo llevaron? Al estadio de fútbol en Santiago, donde fueron torturados miles y miles de chilenos y extranjeros. Una masacre tremenda, donde cada día llegaban los helicópteros Puma. Esa denominación tenía, yo lo recuerdo, compañero, históricamente, los helicópteros Puma, donde estaban los militares chilenos con esa línea dura nazi alemana que la tenía Pinochet, y por eso aquí alguien guarda respeto, porque era el profesor Quito de la Academia Militar. No sé qué sucede. Los torturaban, los tuvieron en tortura durante días y días, hasta que ya una vez muertos, les quebraban los huesos y el cuerpo. A muchos lo incineraban en una parrillada, como cuando uno ve por las parrillas, ¿no? Para la carne y todas esas cosas. Lo incineraban por orden de Pinochet para que no quede rastro de ellos. Otros centenares, y podemos decir miles, fueron trasladados en los helicópteros Pumas. Niños, mujeres, hombres con sus huesos rotos y con una cadena en su cuello, en su cuerpo, para que cuando los lanzaban al mar se hundieran totalmente. Esta es la masacre que cometió este hombre, Augusto Pinochet, de triste recuerdo para el mundo, y que después muchos la rindieron pretecida. Lo peor es de que muerto Pinochet sigue mandando en Chile. Sigue mandando en Chile Pinochet. Y ahí viene lo que le iba a comentar hace un momento. De que miles de demandas se presentaron en las Cortes de Chile. ¿Por qué? Porque el familiar tiene que reclamar por su hijo, por su hermano, ¿sí o no? Por su hija. Se presentaron miles de demandas, alrededor de 8 o 10 demandas. ¿Ya? Ahí fue la mía también, de Ecuador. El primer abogado que presentó una querella criminal en Chile fue aquí presente, en contra directa de Pinochet, Ugarte y sus secuaces. Han pasado muchos años desde que presentamos esa demanda. Y gracias a Dios, las sentencias salieron hace 3 años. ¿Pero ustedes creen que fueron sentencias favorables? Todas las sentencias fueron desfavorables. ¿Qué ha dicho? ¿Aquí en el Ecuador se ha publicado algo al respecto? Nada. Nada de nada. Por eso es que Correa tiene razón a veces, pues, ¿no? En criticar con euforia, ¿no? Porque claro, ustedes saben que Pinochet fue el mayor accionista de la televisora que voy a ir. Muchos no lo saben. Pinochet tenía millones de dólares aquí en Ecuador invertidos, porque fue un saqueador contumaz. Una fortuna incalculable de los años que estuvo al frente como dictador en Chile. Entonces, ¿qué ocurre? Viene pues la preparación que le hago. El juez de Ecuador. Esto quisiera hablarlo a veces. El año pasado llegué a los Estados Unidos, me invitaron a una entrevista en la televisión, pero después ya me cerraron, ¿no? A pesar de que estoy tratando de llegar a hablar con el presidente, porque soy seguidor de los textos clarísimos y positivos que él hace. Entonces, ¿qué ocurre? Que los jueces
torcieron pues la justicia. ¿Dónde está el neoconstitucionalismo? ¿Dónde está? Si el nuevo constitucionalismo, la constitución nueva, se supone que es valorativa, es humanista, es ética, y le dan todo el poder a los jueces, y ellos subjetivamente u objetivamente pueden dar sentencias fallidas. Y eso es lo que ocurrió en Chile. Entonces, ¿qué? Sí. ¿Por qué dictaron las sentencias en contra? Miren, sentencias en contra. ¿Por qué? Pinochet muere. Los militares en Chile estuvieron atrás de los jueces y magistrados en los tribunales para ver qué juez dictaba una sentencia en contra de Pinochet, vivo o muerto. Imagínense ustedes. Hemos copiado el modelo chileno, ¿ya? Pero se ha dicho algo al respecto de que estos jueces dictaron miles de sentencias adversas contra las familias de aquellos que fueron masacrados, torturados, ejecutados, asesinados, violadas las mujeres y niñas. Son de los barbarismos que ocurrió hace 39 años y 10 meses con días. Se van a cumplir 40 años. Entonces, gracias a Dios, siempre estuve en esa batalla, porque cuando mi hermano cayó en Chile, era un muchacho, pues me puse a estudiar, y valiente como somos los ecuatorianos, con respeto, por supuesto, al pueblo chileno, porque la señora, yo le dije que la señora de la sesión, ya pues, hay un niño que va a cumplir 40 años, y es abogado en Chile también. Entonces, vean ustedes esta situación tremenda que ha acontecido con el neoconstitucionalismo en Chile, donde dejaron los jueces su integridad para evitar sentencias en contra. Pero gracias a Dios, gracias al tiempo, al espacio, al infinito, realizamos estudios en Chile, dijo, sobre derechos humanos. Entonces, tenía la esperanza de que algún día saldrían las sentencias, pero yo pedía más de que salgan pronto, porque sabía, en mi interior sabía que iban a ser adversos. ¿Por qué? Mi pregunta es ¿por qué? Porque cuando se violan los derechos humanos por parte de los gobernantes o por parte de un agente del Estado, de una institución del Estado, tienes que reclamar dentro del mismo país, ¿no? Agotar todos los recursos internos en el país donde se comentó, donde se violentó y se cometió la infracción. Entonces, es lo que hice. Hace 20 y pico de años presentamos la denuncia. Hace 15 años presentamos la querella formal contra Pinochet, que claro, en Chile ya recibí también alguna que otra paliza. O sea, no voy muy seguido. Hay que cuidarse, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues, sentencias adversas. Cuando uno se prepara, ya sabe que se espera la sentencia adversa en una mano. Yo esperaba eso y ocurrió así. Entonces, ya esas miles de demandas, ¿dónde están en este momento? Están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya no es la demanda contra Pinochet. Ahora la demanda que planteamos, la mía personalmente, es contra el Estado chileno, ¿no? Contra el Estado chileno. Buscando que justicia que no se hizo en Chile. ¿Y dónde es? En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que está luchando Rafael Correa, para que prevalencia la justicia. Hace 3 años y medio, y viene también la situación del presidente del Ecuador, porque lucha y pelea por él. Hace 3 años y medio presenté la demanda en Washington, en la comisión. Y ustedes creen que hasta el día de hoy me llaman, ya fue admitida al trámite, porque primero viene la admisibilidad, a ver si se la califica, ya fue calificada. Y me dijeron que en un día y un año, en una hora tal, me van a llamar
al estrado, allá ese tribunal famoso en Washington, para exponer. Ya estoy listo. En este momento, mañana o en cualquier momento, pero no espero que pase otro año. No es justo. Entonces, ¿qué sucede? Que llaman lo que les conviene y lo que no les conviene están haciéndonos esperar. Claro que hay miles de demandas, que hay pueblos que también están esperando que prevalezca la justicia y el neoconstitucionalismo en estas cortes internacionales, que será motivo de una futura charla, porque tenemos que hablar muchísimo. No me quiero cambiar de luz, porque tenemos que hablar muchísimo de las mujeres consoladoras en el tribunal de Tokio, cuando fueron tomadas de rehenes para consolar a los soldados. Eso es el capítulo de una futura cita con ustedes. Pero entonces, miren, vuelvo a retomarlo. Esta situación es desastrosa. Estamos esperando que nos llame la Comisión Internacional de Derechos Humanos con sede en Washington para exponer, para realizar la exposición. Que ellos ya lo saben. ¿Usted cree que ellos ya lo saben? Ellos tienen toda la investigación, porque hay documentos. ¿Cómo se probó que fallecieron miles de personas en Chile? Ahí tiene pues la investigación in situ, en el lugar, en el país determinado. Porque una vez que este hombre entregó el poder en Chile, que hizo un famoso consulta, un referéndum relacionado al sí, al no, perdió porque quería seguir la teta y mira, perdió, y si convocó elecciones, perdió la elección. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Después de ello fue protegido totalmente por las Fuerzas Armadas, dado el caso de que llegó al hombre en el año 99, y pues fue una burla para los pueblos cuando cantábamos victorias, que todos iban a pagar por sus huesos en la cárcel. ¿Ya? No ocurrió así. ¿Por qué no ocurrió? Porque hubo un arreglo bajo la mesa. Las negociaciones se dan bajo la mesa entre don Intervino, la dama de hierro, Margaret Thatcher, gran amiga de este hombre. En la política se ven asquerosidades. Yo les recuerdo porque hace siglos la corona inglesa pactó con Barbarroja, con Francis Drake, piratas, para una victoria que colonizar. Pactó y nos mostró, señores de la corona inglesa, los piratas. Miren, esa es la historia de los mexicanos. Esa es la forma de vivir. Entonces, como les puedo repetir, esta situación es pues subjetiva y objetiva, como dice el neoconstitucionalismo, que es algo nuevo. Pero en la historia, lo novedoso es que siempre encontramos de que el hombre se está enfrentando al hombre. Y es por ello que tenemos que tener presente cómo podemos estar en guerra todavía, con exterminio. ¿Quién manda en el mundo? En el mundo no van presidentes, en el mundo manda un grupo. Hay un consenso mundial. Y las Naciones Unidas están controladas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde está incluido Estados Unidos. Estados Unidos es un país maravilloso, entre comillas. Yo me regresé hace mes y medio, me dieron una cátedra de tipo que quería estar en mi pueblo, quería estar aquí, estar en todo. Comencé en un puesto sencillito allá. Es que comentaré que varían las cosas para que no se pierda la gente, ¿no? Un sencillito. Y a los 2 años me cerca un título que obtuve aquí, ya lo sacrificaron toda la vida en la Facultad de Filosofía, allá. Ustedes tienen el paquete de hermanas que están en los Estados Unidos. El título de oro de los Estados Unidos, ¿saben cuál es? Licenciado en Ciencias de la Educación. Yo no lo sabía. Mientras agachaba yo trabajando por las noches, siendo abogado, fui rector de colegio y todas esas cosas, pero sabían de tanta corrupción que había en esa época, hace 12 años. El día investigaba. Y desde hace 40 años el gobierno de Estados Unidos tiene el programa bilingüe. Esto es derechos humanos para los niños inmigrantes documentados y documentados. Y en este programa bilingüe que tiene 40 años, ¿qué es lo que quiere? Profesores hispanos, pero que hablan inglés también.
me estoy apartando un poco, pero estoy hablando del derecho del inmigrante, que es algo importantísimo dentro del neoconstitucionalismo. ¿Ya? Entonces, no puede ser posible de que el rey de los planetas, Estados Unidos, pues, sabe firmar los acuerdos, los decretos, las resoluciones, las actas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero no las ratifica. Cuando no las ratifica, como que no hubiese hecho nada. Entonces, de eso tenemos que aprender. De esas situaciones tenemos que aprender. No podemos estar así caminando por el mundo. Lo importante es saber discernir lo que es el neoconstitucionalismo, de lo que hay en las nuevas constituciones del planeta. Vuelvo a decir, la Constitución de Ecuador es algo maravilloso. Es una de las más grandes constituciones valorativas del planeta, pero que todo esa belleza se haga realidad también, porque no va a ser como los jueces de Chile, que son impolutos, pero no puede ser tan transparente cuando dictan sentencia en contra del pueblo chileno por la masacre que realizó Pinochet. Aquí estamos viendo edificios maravillosos que se están construyendo para las Cortes de Justicia del Ecuador, pero queremos que no solo sean edificios bellos, esos jueces que tienen en las manos la justicia, ¿ya? Con el valor del criterio de lo que el juez va a decidir, no sean también de lujo, que tengan en sus genes, en su mente, algo positivo y grandioso. Creemos que así va a suceder, y no que siga la persecución como ocurrió en el pasado de solo te persigo por el billete. Eso tiene que terminar, pero eso es generacional. Entonces, a los señores jueces, mi respeto, y que hagan una nueva posición clarísima sobre la nueva constitución, porque a ellos se les está entregando todo el poder. El resto de la constitución, el 60%, el 50% está dedicado al respeto, a la fidelidad valorativa hacia los derechos humanos del pueblo ecuatoriano. No podemos a decir en el futuro, y siempre recordamos esa frase de expresión lapidaria que ya tiene casi 400 años, que la dijo el famoso inglés Thomas Hobbes: el hombre es el lobo del hombre. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? Estamos a la hora. Buenas noches, doctor. Con un punto de vista, con el respeto, como usted que se merece el público presente. Recordemos usted bien todo lo presente que pasó en el país hermano de Sudamérica, Paraguay, quien financió el golpe de Estado del derrocado Manuel Zelaya hace unos añitos, los Estados Unidos, con subsidio americano. ¿Cuál es el otro punto de vista? Que usted compara la situación con la Constitución de Chile con la Constitución de nuestro país, americano. Seamos, como le digo, en mi sentido, yo pienso lo siguiente, que lamentablemente en este estado que estamos ahorita, con esta nueva Constitución, se lo aplica bajo la milla judicial, materia jurídica, hacerla prevalecer de respetar los derechos humanos de cada ser humano que habita en el estado. El punto de vista del señor Augusto Pinochet, comandante, que en paz descanse y su memoria, no lo estoy defendiendo, pero hay que ser, como le explico, cuando él recibió de su dictadura derrocar a nuestro gran reconocedor Salvador Allende, ¿no?, que se suicidó hasta la actualidad, no se esclarecen los hechos, que dicen que realmente lo asesinaron, pero él lo aplicó por otra vía. Veamos cómo está el desarrollo tecnológico y fundamental en América Latina como en Chile, donde la ciencia médica está en las mejores avances de América Latina. O sea, Augusto Pinochet lo combatió de otra manera, asesinando, violando los derechos humanos. Este gobierno actual, como estamos viendo que usted lo compara esta constitución con la de Chile, es que aquí lo aplican con la vía larga, que es aplicando la justicia. Augusto Pinochet lo aplicó con la violencia, que fue crimen, pero él prácticamente combatió a la mayoría de espionaje. Dice la historia que cuando visitó Fidel Castro, lo asesoró a Salvador Allende, sabía Salvador Allende que iba a ser derrocado por un alto mando militar en Chile.
Lamentablemente Salvador Allende no se consolidó con Fidel Castro en La Habana, Cuba, que visitó esa delegación, pero resulta que cuando fue derrotado, Augusto Pinochet combatió la corrupción. Seamos sinceros, de verdad lo que dice usted, hay muchos estudios científicos donde han habido han encontrado muchos cuerpos, creo que enterrados en muchos sectores. Pero yo pienso que la comparación con la de nuestra constitución con la de Chile está un poquito de más. Con el respeto que se Gracias. Otro punto. Seamos bien sinceros que el imperialismo, que a veces nosotros y muchas personas elogiamos los Estados Unidos, dese cuenta que pasó hace 2 años que tentativa de golpe de Estado contra nuestro régimen actual. ¿Quién financió? Fue expulsada una canciller de este país. Entonces yo pienso que la gran parte de violación son las grandes potencias mundiales, como están los Estados Unidos y la Unión Europea. Ese es mi punto de vista. Aplausos, por favor, para el joven. Está muy bien lo que dice usted, porque primero quiero aclarar que soy un hombre de mentalidad independiente, libre, para aplaudir todo lo bueno que hace el gobierno y criticar con cierto razonamiento científico lo que está mal. O sea, no hay que hablar por hablar, ¿no? Por eso respeto sus criterios. En el aspecto de Pinochet en Chile, la sociedad chilena estaba creciendo con la presidencia de Salvador Allende. Eso es una mina de metales, eso es un crecimiento fabuloso. O sea, Salvador Allende era un intelectual, un filósofo, un médico con una altura tremenda, intelectual, al estilo Jaime Reboló, ¿no? Entonces él no se iba a dejar embaucar tan fácilmente. El golpe de Estado fue muy rápido. A la ascensión de Salvador Allende fue muy rápido, ¿no? Para que un gobierno despunte, tiene que tomar su rumbo, su tiempo, su ciclo. ¿Y por qué el pueblo chileno lo apoyó a Salvador Allende para su elección como presidente, siendo socialista? Porque quería un cambio. Y le comento lo siguiente: ¿por qué después de que Pinochet perdió las elecciones y vino Patricio Aylwin, vino Ruiz, vino Michelle Bachelet, y vinieron algunos presidentes socialistas, hasta Piñera en este momento, que es de la ultraderecha chilena? Pero ya Bachelet es buena de nuevo para presidenta. Usted va a Chile y el pueblo chileno está dividido. El 50% contra el 49% por esta situación del 11 de septiembre del año 1973. Pero no es cierto lo que es que las potencias de la derecha tienen que proclamar lo bonito que hizo Pinochet con el pueblo. ¿Y dónde están las investigaciones? En los Estados Unidos, en el Reichsbank, solo le encontraron en el Reichsbank a Pinochet con pruebas y documentos de noticia mundial. Solo encontraron alrededor de 200, 300 millones de dólares. Aparte el sigilo bancario que se pierde en ciertos bancos de Suiza y en ciertos países paradisíacos. Entonces, lo que sucede es que tenemos que pensar bien en la situación de los derechos humanos. La Constitución del Ecuador es garantista en un 50% hacia el aspecto legal, doctrinario, judicial, y el otro aspecto, un porcentaje fuerte de protección hacia los derechos humanos y de valores, ¿no? Aquí nos podríamos quedar hasta mañana conversando sobre derechos humanos y neoconstitucionalismo, pero durante toda la historia vemos de que el hombre trata de destruir todo lo bueno que se ha hecho por un mundo mejor, por países mejores, porque andemos por las calles saludándonos. Cuando Martin Luther King en los Estados Unidos iba a ser el primer presidente negro hace más de 30 años, fue asesinado por la ultraderecha de Estados Unidos. Iba a ser el primer presidente negro, Martin Luther King, aquel hombre que dijo algún día, en su famosa expresión, en su oratoria del pueblo, de su pueblo natal, dijo: tengo un sueño que algún día veré a los niños
blancos, negros, a los mestizos, a los africanos, a los todos cogidos de la mano, riéndose y jugando por un mundo mejor con sus padres y sus madres. Ese hombre que quería ese mundo fue asesinado, como fue asesinado el expresidente panameño que quería un mundo mejor para su pueblo, Marco Ríos, y como supuestamente, digo, para cubrirme legalmente, fue asesinado también Jaime Rondón. Gracias, caballero. Y a los compañeros vamos a hacer entrega inmediatamente de los certificados. Voy a dar lectura simplemente breve del certificado del contenido. Con el aval y participación institucional, el Centro de Soluciones Legales, por el Oficio de la Universidad de Guayaquil, el Departamento de Relaciones Públicas de la misma universidad, la Asociación Judicial de Guayas y el Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje, IANCA, expiden el siguiente certificado que confieren a, por su participación y asistencia al seminario, taller presencial y videoconferencia desde México, el neoconstitucionalismo y los derechos humanos del siglo XXI. En la fecha del lunes 1 al viernes 5 de julio del 2013, por haber culminado 80 horas académicas en horario de modalidad presencial, con soporte online, dictado en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, organizado por el Centro de Soluciones Legales, suscrito el día Guayaquil 5 de julio del 2013, lo firma y suscribe el abogado Marco Muñoz Zurieta, el director asesor quien les habla, y el doctor César Romero Villagrán, el rector administrativo de la Universidad de Guayaquil. Es como van a ir los certificados, pero estamos para enviar los videos, los contenidos que nos han hecho llegar, y como ustedes sabrán, pues las filmaciones de las exposiciones, para que no solamente el seminario termine aquí, sino que trascienda y que ese material pueda ser usado en cualquier tipo de exposición que ustedes tengan de manera personal, en los espacios comunitarios, sociales, organizativos y de todo tipo, para que se dé a conocer el tema de los derechos humanos y del neoconstitucionalismo, que más allá del tema del neoconstitucionalismo, como bien lo dijo nuestro expositor, no es más allá que el cambio de situación, de sitio de la humanidad se ha dado siempre, pero lo que sí hay que poner en relevancia es el tema del desarrollo de los derechos humanos. Hace muchos años, no con muchos años, sino hace varias décadas atrás, había una gran diferenciación entre el hombre y la mujer, entre la situación de las razas, donde había una desigualdad total. Pues este tema de los derechos humanos ha logrado un principio de equidad en nuestra sociedad y ha logrado un poco más que el ser humano se desarrolle y que los estados ya no estén por el hecho de capital, sino más bien por el hecho del ser humano. Y no les quiero quitar más su tiempo, dar lectura y por favor se acercan a retirar el certificado.